Y ahora pasemos a mi parte favorita de esto, las predicciones de Michael Berry. Para todo el mundo, ¿quieres explicarles quién es Michael Berry? Para los que no sepan. Sí, Michael Berry o sea, si vieron la película de The Big Short, o sea, el personaje de Christian Bale. Es uno de los ganadores más importantes desde la crisis del 2008, porque él pudo predecir la explosión de la deuda tóxica, digamos. Y este Michael, o sea, al final del día, él ha estado diciendo una y otra vez, o sea, a finales de 2021, literal dijo, este año aguas que se viene una caída brutal. Y todo el mundo lo tiraba a pendejo porque pues, seguía subiendo el mercado. Y de repente, cuando empezó la caída, Michael Berry dijo: se los dije. Y lo que me gusta de Michael Berry es que siempre analiza muy bien la historia y dice: estos son los patrones que he visto y por eso podemos replicarlo, porque la gente sigue actuando de la misma manera cuando se relaciona al dinero. La gente sigue el mismo patrón. No ha cambiado el comportamiento sobre el consumo, sobre el gasto, sobre cómo reacciona el gobierno federal, la Reserva Federal. O sea, y eso es algo que pues, Michael Berry ha puesto mucha atención y estudia la historia. Hasta el mismo Ray Dalio estaba diciendo: hey, pues Michael Berry, o sea, lo estudia muy bien y por ende ha tenido el éxito que ha tenido, porque estudia los patrones y simplemente cuando lo ve repetirse 10 veces, dice: ¿por qué va a ser distinto ahora? Entonces, esta semana salí a Twitter a advertirnos de lo que nos espera en el 2023. Básicamente, ¿qué nos espera en el 2023? Por el amor de Dios, dime. Básicamente una repetición de lo que pasó en los 40 después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, dijo lo siguiente. Dice: la inflación llegó a su alto, no es el último alto de este ciclo. Es posible que veamos inflación bajar y hasta en negativa en la segunda mitad del 2023. Veremos a los Estados Unidos en recesión por cualquier definición posible y la Reserva Federal reducirá sus tasas y veremos un estímulo de gobierno federal. Ahí es cuando veremos otro pico de inflación. Esto no está difícil. Eso es el mensaje exacto que dijo Michael Berry, traducido por mí mismo. Porque está en inglés lo que pone. Eso no fue Google Translate, fue Rodrigo Translate. Y hay como pros y contras en su mensaje, porque si ya sabes lo que va a pasar, si estás preparándote, entendiendo lo que va a pasar, hay manera de protegerte sobre esas bajas de mercado, hay maneras de ver cómo vas a poder invertir de cierta manera en activos que van a seguir subiendo, o protegerte, o sea, asegurándote con opciones o sea, puts, digamos, cuando estás apostándole a que caiga el mercado. O sea, hay muchas formas en las que te puedes proteger sobre esto. Pero lo que sí es un indicador claro es el aumento en el dinero circulante. Y sobre todo cuando no hay un crecimiento real, porque cuando hay aumento en gasto circulante, como por gasto de gobierno, en infraestructura, en generación de riqueza y de valor, eso es muy distinto a un aumento en activo circulante cuando es un estímulo de gobierno, cuando es un toma dinero gratis y haz lo que quieras con él. Porque eso es lo que causa una inflación tremenda. Y, o sea, justo el video que me mandaste de George Gammon, o sea, te lo explica muy fácil. Y para quien lo quiera ver, se llama George Gammon. No sé cómo se llama su canal, pero si lo buscas, o sea, sus predicciones del 2023, está muy fácil. O sea, literal lo explica con peras y manzanas de: mira, esto es lo que pasó en 1940 y esto es lo que va a pasar este año según Michael Berry, según yo y según muchos economistas. Entonces, cuando haces paquetes de estímulo como dinero gratis, ahí es donde se dispara la inflación. Y cuando estamos en una recesión tan dura, el gobierno federal, la administración del gobierno federal, o sea, la administración de Biden, el mismo Congreso, se ven presionados por sus mismos, por la gente, por su país, diciéndole: hey, no tenemos dinero, estamos en problemas. No vamos a votar por ti. No vamos a votar por ti. Inmediatamente sacan estos paquetes de estímulo que lo único que hacen es causar inflación. Y lo vimos en los paquetes de estímulo que fueron de la pandemia. O sea, se gastaron $6 trillones en paquetes de estímulo. ¿Y qué fue lo que creó? Una inflación potente. Y ahora están queriendo corregirlo con acciones mucho más prohibitivas, que lo que causan es una recesión. Y para salir de eso, cuando estás en una recesión y la gente te está pidiendo, la Reserva Federal tiene que seguir al gobierno federal. Entonces, si el gobierno federal crea estos paquetes de estímulo, que es dinero gratis, y la Reserva Federal toma esas acciones
que sabemos las consecuencias de esas acciones, lo único que vamos a ver es otro pico gigante de inflación y más problemas para todos porque nos mete en una recesión mucho más dura. Y eso es lo que estamos esperando evitar y es lo que yo tengo la esperanza pequeña de que Jerome Powell haya aprendido de la historia, nos los ha dicho, no queremos repetir los mismos errores anteriores, vamos a ver si pueden y si pueden soportar la presión pública de por favor ayúdanos. Va a ser estamos en algo muy interesante porque yo al principio cuando el Fed dijo vamos a subir intereses, todo, yo fui de los que dijo no hay manera porque vas a causar una recesión, ¿no? Porque dices, en realidad el Fed lo que debería hacer, y tengo un video que hice en noviembre del año pasado, donde digo, el Fed quiere causar una recesión, pero dije, el Fed nos quiere llevar acá, va a hacer esto. Todo lo que está pasando ahorita lo conté, pero el idiota de yo dijo, pero no lo van a hacer, porque ¿por qué querrían hacer eso? Nadie va a votar por ellos, y Pito fue el que me comí enterito por no entender que entendí lo que estaban haciendo y por no darme... pues no sé, por dudarme a mí mismo y por pensar que iban, por yo creer que yo era más inteligente de mi propia manera y yo creer que lo que el Fed me está diciendo no es cierto, pero era cierto. Hicieron lo que dijeron y nos trajeron a este lugar, ¿no? Pero es muy obvio porque los problemas que tenemos ahorita con esta inflación, la inflación se está amarrando en todos lados. Te voy a decir por qué. Platiqué ayer con Hans, para la gente que no sepa, es el director general de Ánfora, que maneja 1,300 cabrones. O sea, es una locura su operación. Y Hans es muy inteligente y a Hans le encanta la economía, pero lo que Hans tiene de extremado valor es que su empresa le vende a todo el pueblo de México y a todo el mundo. Y de diferentes niveles. Y está muy conectado con cómo está haciendo esto la gente. Lo que estamos viendo ahorita con los intereses de las restricciones que están causando ya está pegando a este grado, que las compañías ya no se están fondeando de deuda, no se están fondeando del sistema interbancario, lo que están haciendo es están fondeando entre ellas. Están dándose ventanas de 60, 30, 90, 120 días para pedir préstamos. Pero al mismo tiempo, todas estas empresas necesitan trabajadores y han estado pagándole a trabajadores más. Eso a fin de cuentas genera una inflación anclada que no se va a ir a ningún lado, porque si la base de tu producto, podrías decir que al principio es energía, pero el otro es los empleados, cuesta más, no hay cómo escaparte de esa inflación, por lo que el Fed tiene que generar un kaboom, pero potente, para que la gente deje de pedir trabajos que tengan esa inflación anclada. Eso quiere decir a precios más altos. Entonces, aquí es donde yo creo que Michael Burry está bien. Yo, para empezar, cuando yo había hecho un video más o menos al tiempo que hizo esto, yo también veo esto así. Yo veo, y no sé cuánto tiempo llevo diciéndolo, igual estoy mal, no, digo, nadie sabe qué putas, pero yo sí veo a la Fed teniendo sus intereses así hasta que algo se rompa. Y cuando algo se rompa, no se va a romper y lo van a poder detener instantáneamente. El momentum de la caída va a llevarnos a donde nos tenga que llevar. Va a ser y de brutal, ahí porque hay mucha gente como a la espera de un momento de caída fuerte. Y cuando empiece esa caída fuerte, se va a duplicar por la gente apostándole todavía más en caída de mercado. Entonces, eso multiplica el mal sentimiento del consumidor y es algo que es una caída insostenible. Correcto. Entonces, para que el Fed pueda arreglar el problema que ellos tienen con esta inflación que está anclada a los salarios y también a la deglobalización que tenemos, ¿no? Porque es también parte de, tienes tanta liquidez, sacaste todo el dinero que es el agua, lo tiraste todo acá y lo estás intentando secar, pero el problema es que se está haciendo más y más chico tu trapito para secarlo, que es el mundo, y entonces puedes sacar menos y menos y queda más flotante. Este es un problema grande en el mundo, donde vamos a tener que lidiar con inflación a muy largo plazo. Yo no veo, ¿tú crees que la inflación pueda bajar a 2% otra vez, mínimo en los próximos 5 o 7 años? No, sí. Lo vamos a, ¿Bajo 2%? Yo creo que va a estar en bajo de 2% porque vamos a ver esa baja de demanda tan dura donde los mismos precios no pueden subir porque ya no tienes esa demanda. Van a tener que estar bajando los precios para poder vender. Y son descuentos, no son precios generales. Son como descuentos que generan, son temporalidades. Pero al final yo ya no veo los precios creciendo a tal manera, a menos que el gobierno decide imprimir dinero de manera bestial otra vez. Porque si Jerome Powell realmente hace su trabajo correctamente,
va a mantener esas tasas altas por 2 años. Mínimo. Porque necesitas ese reajuste de valor, ese reajuste de precios, ese reajuste de la economía en general, y aunque sufras, y eso es parte de lo que él ha dicho, es como de sí vamos a sufrir, sí va a haber dolor, pero es algo necesario. Y el hecho de que te lo diga tantas veces me hace pensar que sí está determinado a hacerlo. El problema que podría existir es que Biden, o que sea en el siguiente ciclo de elecciones, que son los siguientes 2 años, el güey se desespere, corra a Jerome Powell y ponga a alguien que vaya a hacer exactamente lo que él quiere, que es imprimir dinero para hacer a la gente feliz por un par de meses, y eso nos va a causar un dolor muchísimo más grande a futuro. Completamente. Yo veo a 10 años, al 2030. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que yo decía, al 2030 el dólar va a valer verga, que suena loquísimo, ¿no? Pero ya no suena tan loco. Ya no suena tan loco de que el dólar no sea la primera moneda mundial. El dólar como lo conocemos va a ser difícil. ¿Por qué? Porque viene justamente en todo este círculo de pues... Mamadas. Sí, estamos en el centro del huracán de 1000 cosas pasando, y la única solución que la Reserva Federal puede ver para controlar inflación y realmente mantener consumo alto y demás son las CBDCs, que son las Central Bank Digital Coins. Y estos lo único que hacen son las monedas centrales del banco que entra directamente a tu cartera. Ya no necesitan de un banco prestando. Ya los bancos no tienen que hacer dinero. Ya lo pueden generar ellos mismos. Y generarlo directamente a los consumidores, y pueden limitar precios, pueden hacer precios, o sea, control de precios, pueden hacer limitar en dónde te puedes gastar ese dinero que te están dando el gobierno. Esa manera permite que la Reserva Federal puede estimular la economía de manera directa sin afectar inflación tan duro. Entonces, si vemos eso de manera correcta, ahí es donde puede existir esas oportunidades de poder salir de una recesión tan fuerte, pero eso significa que vamos a perder libertades en cuanto a cómo y por qué nos gastamos nuestro dinero y qué hacemos con ello. Completamente, y eso es lo que va a pasar. Es 100% también lo que yo creo va a pasar, porque lo que van a hacer es, nos van a dar la moneda digital, nos van a imprimir dinero, van a decir, vamos a imprimir dinero. Creo que lo hemos platicado aquí también, ¿no? Que nos van a imprimir dinero y nos van a decir, pero la última vez vimos que fueron a Gucci, fueron a Prada sí. y a Dolce & Gabbana y se gastaron toda su lana, y todo eso rimó. Y eso no nos gusta, no nos gusta. Te vamos a dar este dinero para que te vayas a comprar comida. Y lo vas a ver así como de, bueno, pues no importa. Te voy a dar este dinero para que pagues renta. Pero ahí les va. El concepto grande de esto es sencillo. Estados Unidos se ha vuelto, en la última década y sobre todo en los últimos 3 años, se ha vuelto demasiado bueno en enfocar su ayuda, su dinero, lo que imprimen en ciertas industrias que se benefician como locas. Ya sea el complejo militar de Estados Unidos, como ahorita que acabamos de pasar ese trilloncito delicioso que van a gastarse ahí, ¿no? Ya sea con Pfizer, que dieron todos estos incentivos, ya sea con las de microchips, que les dieron todos estos incentivos, están guiando el dinero a irse a ciertas industrias y que se lo queden los jefes de esas industrias, si lo puedes ver de manera muy sencilla. Así es. Con las CBDCs, lo que van a poder hacer es literalmente al grado de dirigir ese tipo de impresión al grado de negocio. Eso quiere decir que imagínate que yo trabajo en el gobierno, ¿no? Tío Salo, y tengo una cadena de supermercados. Y la otra cadena de supermercados, digamos que es de Elon Musk, y ese güey me caga los huevos. Entonces, yo en mi cadena de supermercados lo que voy a hacer es decirle a la gente, ¿necesitan dinero para comer? Venga, tomen su dinero, pero solo se lo pueden gastar en esta cadena, que resulta ser del tío Salo. Y efectivamente eso les da completamente y completo control de qué negocios inflar, qué personas hacer ricas, qué negocios quebrar y qué no. Y vemos todavía más restricciones de eso. O sea, eso es algo que debería de darnos miedo a todos, porque es el control completo de la economía. Pero también es, o sea, lo que vemos que hace China, que ha estado queremos estimular la economía. Todo el dinero que te dimos, tienes 2 semanas para gastártelo. No te lo gastas, lo pierdes. Te lo quitamos. Entonces, ¿qué hace? Empieza a hacer que la gente utilice el dinero en las cosas que necesitan, y ya no puedes generar riqueza y guardar y ahorrar y estar haciendo eso, porque haces eso y estás mal.
O sea, estás equivocado para lo que te dimos el dinero. Entonces ya no vas a poder ahorrar, ya no vas a poder invertir en cosas que tú quieres. Este dinero es para que te lo gastes y si no te lo gastas, mucha suerte. Y eso nos pone en una situación muy peligrosa. Perdemos toda nuestra libertad ahí. Ahí se pierde Totalmente. toda tu libertad. Porque está cabrón que te digan dónde gastarte tu dinero, cuándo, cómo, cuánto tiempo tienes. Y de nuevo, el conflicto de interés. Los políticos toman ventaja de hacer inversiones de acuerdo a su posición política, ¿sí o no? Totalmente. Pues vean, Pelosi Capital es el rendimiento más duro de los últimos años. Por el amor de Dios. Ahora, me estás diciendo que estas mismas personas que pueden literalmente beneficiarse a sus propios negocios o abrir negocios a ellos beneficiarse directito, ¿no lo van a hacer? No, ¿Por qué totalmente. cambiar? No, por supuesto que lo van a hacer. Y aquí mi pregunta, que todavía es más, o sea, más dañina, es ¿qué va a detenerlos de empezar a crear el sistema de créditos sociales? Donde te pueden congelar tu dinero, donde pueden empezar. Ya no hay nada que los detenga. Ya son dueños de tu economía. Ya son dueños tuyos porque son dueños de tu dinero. Y la gente lo ve loquísimo, pero ahí les va el ejemplo más pendejo. Están multando a compañías que no cumplen con el ESG, que es esa mamada de que Tesla ni siquiera tiene un buen marcador. Es una locura. Tiene un mejor. ¿Quién tiene un mejor marcador? ExxonMobil. Exxon, que Tesla, ¿ok? Increíble. Como pueden ver, esto no está arreglado. Esto es literalmente pues, lo que es. ¿No? Exxon es una empresa más verde que Tesla. Eso es sarcasmo para los que no me están viendo. Lo que van a hacer aquí va a ser por tu bien, porque en California lo hacen. Vamos a dejar. California es el mejor estado del mejor ejemplo, porque California te dice: hey, tenemos que poner restricciones del agua, y se gastan todo el dinero. En vez de en crear nuevas fuentes de agua potable para todo el mundo, se gastan todo el dinero en crear cuerpos de gobierno que te dicen no te gastes el agua. En campañas de mercadotecnia, en todo. Y se lo quedan ellos. 100%. Y se lo quedan ellos. Luego te dicen, vamos a generar todos estos incentivos para que te compres un coche eléctrico. Y luego no uses, y también te dicen despuesito, no vamos a dejar que compren ya estos coches que contaminan. Pero también te dicen, no puedes conectar tu coche a la luz a ciertas horas porque pues, no nos dan la energía. Es un desastre gigantesco que han creado para protegernos y siempre acaba cogiéndonos. Y esto que viene va a ser la protegida del mundo y con la acogida más grande que nos va a tocar en la historia. Porque ahora te pueden decir, solamente tienes derecho a contaminar X. Y después de eso no puedes contaminar más, güey. Y eso quiere decir, ¿sabes cuántas veces puedes viajar? ¿Sabes cuántas? Te voy a dejar comprar boletos de avión, ¿cuántas veces? ¿Sabes cuántas veces vas a poder comprar este tipo de comidas que contaminan? ¿Sabes cuántas veces vas a poder comprar este tipo de vegetales que contaminan? No, es el control total de tu sociedad. Total. Y ahí es donde empiezan los créditos sociales, empieza el control autoritario de un gobierno. Totalmente. Y es porque no es un crédito social, lo que te están diciendo es, pues güey, simplemente es para que no contamines. Y ese es el problema. Totalmente. Que la gente está esperando que le den una app y que los pongan en un collar y que tengan esposas. No, te están vendiendo la pendejada en la que estás cayendo y ese es el problema. Y vamos a caer redonditos, ¿sí o no, en tu opinión? Redonditos, o sea, vamos. Redonditos. Y es parte a lo que va a llegar el FED de hacer este tema tan restrictivo, donde el gobierno federal, o sea, la administración de Biden va a poder crear su nuevo estímulo simplemente vía el FED. En vez de hacerlo vía el Congreso, va a decir, hey, ¿sabes qué? Saca el CBDC y así podemos dárselo a la gente que nosotros creemos que lo merecen, o sea, sus votadores, o sea, la gente que va a votar por ellos. Y eso, si no es corrupción en su máximo esplendor, no sé qué sea. Y te voy a decir algo, más te vale que estés del lado del que gane en ese entonces, porque si no, acuérdate que entonces tienes información falsa, noticias falsas, tenemos que censurar toda tu voz, te vamos a sacar de todas las plataformas de redes sociales de acuerdo a lo que va en contra del gobierno que esté ahí. Así que va a ser una acogida de izquierda a derecha como nunca hemos visto, hemos visto. Y todo con esto, güey. Y lo más chingón de todo esto es que la gente que nunca se quiso meter a cripto, que nunca quiso aprender de cripto, va a ser parte de cripto. Y va a ser parte de la estafa más grande de cripto en toda la historia. Qué duro, ¿no? Porque es lo que va a ser. Mira, yo todavía tengo ligera esperanza de que Jerome Powell simplemente no haga un pivote, o sea, antes de tiempo. Vamos a ver qué pasa. El problema que yo le veo y el riesgo más grande es que viene un ciclo de elecciones y que la administración de Biden va a hacer todo lo posible por mantener el poder y eso significa
estímulos, 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 y eso lo único que crea es inflación y lo único que crea es una depresión más dura. Entonces, Ahí el problema que estás diciendo es algo muy cierto, porque vamos a llegar a ese ciclo y no importa de qué lado estés, No. cualquiera de los dos partidos va a decir, yo los voy a sacar del hoyo. Exacto. Y ese va a ser el problema. Ahí es donde van a querer tu voto y ¡tómala!